deliciosos. Son mis famosos chilaquiles. Facilísimos, ¿verdad? Deliciosos. Hola, soy Norma, bienvenidos a Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chilaquiles. Estos son nuestros ingredientes. Tenemos una pechuga con hueso, queso mozzarella, chile de árbol, chile guajillo, ajo, una hoja de laurel, sal por supuesto, tomates, aguacate, cebolla, huevos y media crema. Tenemos tortillas de maíz. Acompáñenme, vamos a empezar a hervir la pechuga. Aquí ya tengo mi refractario. La pechuga tiene hueso. Me gusta más porque le da sabor. Le vamos a poner un diente de ajo fresca, hoja de laurel y sal. La llevamos a la estufa y allá le ponemos agua. Acompáñenme. Y mientras se cose la pechuga vamos a empezar a hacer nuestras tostadas. Vamos a poner a calentar el aceite. Checamos que nuestro aceite esté caliente. Metemos una. Ya está listo. Cada que hago chilaquiles, yo hago mis tostadas. Como no le pongo tanto aceite a mi sartén, los voy moviendo constantemente para que se frían parejo. Y así frío mis tostadas. Tenemos 3 tomates, los 10 chiles de árbol, 3 chiles guajillo. Le ponemos agua. Los chiles ya están listos. Vamos a empezar a licuarlos. Acuérdense que aquí usamos 3 tomates, 10 chiles de árbol y 3 guajillos. Y le vamos a poner un diente de ajo. En el mismo sartén donde pusimos a cocer los chiles, en ese mismo lo vamos a saltear. Le ponemos un poquito de aceite de olivo. Le ponemos sal al gusto. Dejamos que hierva. Y pongo las tostaditas dentro de la salsa. Las mojo. Y voy haciendo tipo la lasaña. Le doy pongo la base de las tostaditas con salsa. Le pongo el pollo. Volvemos a ponerle otra pasada de tortillas con salsa. Esta agua se me hace en la boca. Le pongo más pollo. Aquí ya termino de ponerle el pollo y le pongo queso mozzarella. Lo ponemos al horno o al microondas para que el queso se nos derrita. Y aquí también le pongo un poquito más de crema, de salsa. Porque cuando lo ponemos al microondas yo siento que como que se reseca poquito. Entonces me gusta ponerle extra salsita. Ay, mamá, huele delicioso. Y probé la salsa, cuando la probé de sal, estaba picosa como a mí me gusta. Miren, ya le puse la crema. Ahora le vamos a poner la cebolla. Así quedan mis chilaquiles. Son simples, pero deliciosos. Vamos a probarlo. Déjenme agarrar un poquito de pollo. Provechito. Delicioso. La salsa, la crema, el queso, la cebolla y el pollito, una combinación perfecta. Les prometo que si estuvieran aquí y lo probaran, se quedarían encantados. Es que está delicioso.
Creo que por eso estoy adicta, quiero comerlo todos los días, no me canso de comerlo. Ya sé que no es tan saludable comerlo todos los días, pero mírenme, lo como todos los días, no pasa nada. Ojalá que se animen a prepararlo. Déjenos sus comentarios. Acuérdense que tenemos la receta abajo. Déjenos sus sugerencias. Si quiere que le compartamos una nueva receta, déjenoslo saber, que aquí la compartiremos con ustedes. Gracias como siempre por acompañarnos, por seguirnos. Bye bye. Aquí tengo mi café porque siempre que como mis chilaquiles lo acompaño con un cafecito negro. Bye bye. Perfecta combinación.